Buenos días, bienvenidos a un nuevo video, en el cual continuaremos hablando sobre la morfología de la flor, pero esta vez centraremos nuestro estudio en los órganos de reproducción. Los órganos de reproducción de la flor están constituidos por el gineceo y el androceo. El gineceo viene a representar al aparato reproductor femenino de la flor y está compuesto por uno o varios carpelos. El androceo viene a representar al aparato masculino de la flor y está compuesto por el conjunto de estambres. A su vez, esos estambres de la cual está compuesto el androceo tienen sus propias estructuras. En un estambre podemos observar una estructura denominada filamento. El filamento es esta estructura alargada y cilíndrica, generalmente es flexible y está cubierto por una epidermis cutinizada. En la extremidad del filamento podemos observar a la antera. La antera es esta estructura ensanchada que se encuentra ubicada en la extremidad del filamento. A su vez, la antera está compuesto por unos sacos longitudinales a los cuales se los denomina teca. Generalmente, cada antera está compuesta de dos tecas. Si nosotros realizamos un corte transversal a las tecas, vamos a observar que en el interior se encuentran los sacos polínicos, los cuales son los responsables de la producción de los granos de polen. Estos granos de polen, para que se lleve a cabo la fecundación en la flor, tienen que ser trasladados por diferentes medios hasta ponerse en contacto con el gineceo. Y para eso necesita de los vectores. En este caso, el principal vector de polen es la abeja. Entonces, para que este insecto pueda trasladar los granos de polen o puedan ser trasladados por el viento, estos granos de polen necesitan ser expulsados, y para que estos granos de polen se expulsen necesitan que la antera se abra, la antera o las tecas se abran, y a ese proceso de apertura de la antera se lo denomina dehiscencia. Entonces se denomina dehiscencia al mecanismo de apertura de la antera. Esa dehiscencia puede ocurrir de tres formas. Podemos observar una dehiscencia longitudinal, aquella apertura que ocurre a lo largo de la antera. Puede haber una dehiscencia poricida cuando la apertura ocurra por los poros de la antera. De la misma forma, la dehiscencia puede ser transversal cuando la apertura ocurra a lo ancho de la antera. La inserción del filamento en la antera también puede ser de diferentes formas. El filamento se puede insertar en la antera de manera basifija cuando el filamento se inserte en la base de la antera. De la misma forma, la inserción puede ser dorsifija cuando el filamento se inserte en el dorso de la antera. También podemos observar una inserción apicifija cuando el filamento se inserte en el ápice de la antera. El androceo está compuesto por estambres, y esos estambres se pueden disponer en la flor, en el tálamo o receptáculo de manera libre o de manera soldada. Si los estambres se disponen en la flor de manera soldada formando un solo tubo, a los estambres se los denominará gamostemon. Si los estambres se disponen en la flor de manera libre, los estambres se denominarán dialistemon. Los estambres dialistémones son estambres dispuestos de manera libre en el receptáculo, pero se pueden presentar de diferentes formas. Libres, pero formando grupos de dos. A esos estambres se los denominará estambres didínamos. De la misma forma, si observamos un grupo de 4 y un grupo de 2, los estambres se denominarán tetradínamos. Cuando los estambres se fusionan, formando un solo grupo, se denominan estambres gamostémones.
esta fusión puede ser de diferentes formas. Los estambres que se fusionan en un solo grupo, unidos por el filamento y libres por la antera, el estambre se denominará monodelfos. Si los estambres se fusionan formando grupos de dos, se denominarán diadelfos. Si los estambres se fusionan en varios haces, más de 3, se denominarán poliadelfos. Si los estambres se fusionan solo por la antera y el filamento se encuentra libre, el estambre se denominará cinanterios. Estos tipos de estambres lo podemos observar en diferentes especies en la naturaleza. Los estambres monoadelfos son típicos de las familias malváceas, lo podemos observar en el Pedro II, en el algodón. Los diadelfos lo podemos observar en las leguminosas, los poliadelfos en los cítricos y los estambres cinanterios lo podemos observar en el capítulo del girasol. El gineceo viene a representar el aparato reproductor femenino de la flor y está compuesto por uno o varios carpelos. A la vez, cada carpelo está dividido en varias estructuras. En un carpelo podemos observar a esta estructura denominada estilo y es la estructura a través del cual germina el tubo polínico. En la extremidad del estilo podemos encontrar al estigma. El estigma es la estructura encargada de recepcionar los granos de polen. En la parte inferior del carpelo podemos observar al ovario. El ovario es esta estructura ensanchada que en su interior resguardan a los óvulos. Después de la fecundación, el ovario se ensancha, se desarrolla para posteriormente convertirse en fruto y los óvulos se transforman en semilla. En el interior del ovario podemos observar una o varias cavidades. Si le hacemos un corte transversal al ovario, lo vamos a ver de esta forma. Y podemos observar que en el interior se encuentra dividido ya sea por una cavidad o varias cavidades, como en este caso tiene 4 cavidades. A cada cavidad se lo denomina lóculo. En ese caso, este ovario está compuesto por 4 lóculos, por lo tanto es un ovario tetralocular. Podemos observar también estas estructuras de color amarilla corresponden a los óvulos que se encuentran unidos al ovario a través de la placenta. Cuando le realizamos un corte transversal al ovario, vamos a observar si tiene un solo lóculo, el ovario se denominará ovario unilocular. Pero si se observan 2 lóculos, o sea, 2 cavidades en el ovario es bilocular. De la misma manera, si en el corte observamos 3 lóculos, o sea, 3 orificios del ovario, se denomina ovario trilocular. Se denomina placentación a la forma en cómo se disponen los óvulos en el ovario. Podemos observar una placentación basal cuando los óvulos se ubiquen en la base del ovario. También podemos observar una placentación axial cuando los óvulos se inserten en las axilas del ovario. Podemos observar también una placentación parietal cuando los óvulos se inserten en las paredes del ovario. De la misma forma, también existen las placentaciones centrales, son aquellas placentaciones, como podemos observar, que no entran en contacto con las paredes del ovario. El gineceo está compuesto por uno o varios carpelos. Si el gineceo está compuesto de un solo carpelo, el gineceo se denominará monocarpelar. Si se encuentra dispuesto con varios carpelos, más de 2 carpelos, el ovario se denomina pluricarpelar. Estos carpelos se pueden disponer en el tálamo o receptáculo de manera libre o de manera soldada.
Los carpelos que se disponen de manera libre en el tálamo o receptáculo se los denomina carpelos dialicarpelar o apocarpo. Sin embargo, también vamos a observar carpelos que se dispongan de manera soldada, ya sea soldadas por el ovario y el estilo libre o soldados en toda su estructura. A esos ovarios que se presentan, perdón, esos carpelos que se disponen de manera soldada, se los denomina gamo carpelar o sincarpo. La forma en cómo se disponen estos carpelos en el tálamo receptáculo da referencia a la evolución de las especies. Estos carpelos que se presentan de manera libre da referencia a las especies más primitivas y los que se presentan de manera soldada a las especies más evolucionadas. La posición del ovario es muy importante para la clasificación de las especies. Los ovarios se pueden posicionar en el tálamo receptáculo como súpero, semiínfero e ínfero. El ovario súpero es aquel ovario que se ubica en la parte superior de las piezas florales. Se encuentra ubicado en la parte superior del cáliz, de la corola y del androceo. Cuando el ovario es súpero, después de la fecundación, el ovario es la única estructura que participa en la formación del fruto. El ovario semiínfero se posiciona, como podemos observar, en la mitad de los verticilos o de las piezas florales. El ovario ínfero se posiciona en la parte inferior de las piezas florales. Se encuentra ubicado, como podemos observar, debajo del cáliz, de la corola y del androceo. Se encuentra insertado en el tálamo o receptáculo. En este caso, después de la fecundación, no solo es el ovario que participa en la formación del fruto, sino también el tálamo o receptáculo viene a formar parte del mismo. En estas imágenes podemos observar, este es un ovario ínfero, como podemos observar, se encuentra el ovario, este es el que viene a constituirse en el fruto, y el cáliz queda ubicado en el ápice del fruto, como lo podemos observar de esta forma. Y el tálamo receptáculo también viene a constituirse en parte del fruto. En las cucurbitáceas, de la misma manera, tienen un ovario ínfero. El tálamo receptáculo viene a formar parte del fruto y el cáliz o la corola se ubican, como podemos observar, en el ápice del fruto. Y de la misma manera en la granada, podemos observar que las piezas florales se ubican en el ápice. Eso sucede cuando el ovario es ínfero. Cuando el ovario es súpero, dijimos que es un ovario que se ubica en la parte superior del cáliz, de la corola y del androceo. Después de la fecundación, el ovario se transforma en fruto y el ovario es el único que participa en la formación del fruto. Vemos el fruto proveniente de un ovario súpero. El cáliz se ubica en la base del fruto. Esta estructura que podemos observar es el pedúnculo o pedicelo y esta estructura verde es el cáliz. El ovario súpero, como podemos observar, el cáliz se ubica en la base del fruto. Y de la misma manera podemos observar en el tomate. El cáliz, esta estructura verde que persiste después de la fecundación, se puede observar en la parte basal del fruto. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el video y los invito a visitar mi canal.